Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias por estar aquí en una cita más, en el lunes. Muchísimas gracias también a los que siempre estáis ahí, a los nuevos suscriptores, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Nos vamos ya con el autor. Hoy traigo a Duncan Sprout, que nació en Essex en 1952. No sé mucho de su vida, ni siquiera hubiera sabido cuándo nació ni dónde si no hubiera sido por el libro que traigo, que pone una pequeña parte de su vida antes de comenzar en las primeras páginas. Sé que estudió en la Universidad de St. Andrews, donde estudió teología, y que fue galardonado con el G.W. Andrew Prize por el hebreo. Acudió a la escuela Heatherley para estudiar Bellas Artes y terminó enseñando inglés, griego y drama. Este trabajo duró durante 13 años hasta que finalmente se dedicó única y exclusivamente a la escritura. Actualmente reside en Irlanda. Nos vamos con la obra que traigo de él. Hoy recomiendo La Casa del Águila de Duncan Sprout, que trata sobre una dinastía, cómo llegan a Egipto tras la muerte de Alejandro Magno y cómo Ptolomeo en Egipto se verá coronado faraón. Es una novela de intrigas, de poder y riqueza, de miedos, de venganzas, de conquistas y de luchas por el poder. Bueno, pues lo que recuerdo de esta novela es que la terminé con los pies helados de terror, porque lo que nos cuenta es terrorífico, porque es historia y ocurrió de verdad. Es una novela histórica, es decir, es historia novelada, y es súper interesante porque nos cuenta, como he dicho en la sinopsis, cómo Ptolomeo terminó llegando a ser faraón de Egipto. Entonces nos cuenta toda la vida de los Ptolomeos. A pesar de tener unas 576 páginas, con una letra muy pequeñita, fijaros. También es cierto que es que el lector no tiene respiro. De hecho, muchas veces que tiene que parar y decir un momento, porque son tantas cosas las que están pasando que necesito asimilarlas. Es una lectura, como digo, muy dinámica, que no va a aburrir en absoluto, a pesar de lo denso que es el libro, de lo densa que es la historia. Y es tan tremenda que cuando el lector decide parar y levanta la vista del libro, aunque sea solamente un segundo, porque ha perdido durante ese segundo la concentración por algo, es como si se saliera de una pesadilla, de un sueño, llenos de fantasmas sangrientos del pasado. Conforme iba leyendo la novela, yo me iba preguntando, ¿pero realmente merece la pena el poder, bajo tantas amenazas y tanto estrés, con la espada de Damocles siempre pendiendo de tu cabeza, que no sabes quién te traiciona, que es que tus amigos pueden llegar a volverse en tu contra por esas ansias de poder? Yo iba a decir una cosa, pero no debo. Pero voy a intentar suavizarlo y no ser muy explícita. Iba leyendo este libro y por mis experiencias yo conozco a Gollum, del Señor de los Anillos. Leo a Gollum, leo la vida de Gollum, y yo conozco a los Gollums. He visto Gollums, he visto personas transformarse literalmente en Gollums por el ansia de dinero. Y es realmente impresionante. De hecho, quien aquí habla
pues estuvo también a muy poquito de transformarse en un Gollum. Y es una experiencia que debería sentir todo el mundo, pero que se corre el riesgo con esta experiencia de no darse cuenta de lo que está pasando. Porque es algo muy gradual y que la persona que lo vive no se da cuenta de dónde está cayendo. A lo que iba es que yo creo que el poder, en ciertas medidas, yo creo que el poder muchas veces no merece la pena. Por todo esto que estoy hablando, porque al final los que te rodean pueden sentirse también atraídos por ese poder y pueden llegar a traicionarte. Y no es una traición de malas lenguas son traiciones en este caso de vida o muerte. Entonces es la pregunta que me hice, ¿pero les merecía la pena? Es una saga inolvidable que yo recomiendo leer para conocer más la vida de nuestros antepasados, la vida de los egipcios, la vida de los griegos, y por conocer historia, por no repetirla, porque si olvidamos la historia, vuelve a ser muy pesada con los revisionistas, pero si eliminamos ciertas cosas de la cultura, intentamos borrarla de la memoria, sea como sea, al final corremos el riesgo de volver a caer en estos errores. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, pues como curiosidades traigo muy poquitas. Una de ellas, ¿por qué recomiendo el libro? Pues porque me ha gustado, pero también porque viene al final de la lectura una maldición. Si hablas mal de esta lectura, te van a caer las peores desgracias sobre tu cabeza. Es una maldición al antiguo estilo egipcio, con lo cual no voy a hablar mal de ella. Dejando esta parte, es una buena lectura, ¿de acuerdo? No soy nada supersticiosa y bueno, pues, pero la verdad es que me hizo mucha gracia leer esto. Creo que es un guiño que el escritor hace con sus lectores y una forma también de acercarse a ellos, no quedarse oculto tras unas páginas. La otra curiosidad, pues me he acordado mucho de esta lectura últimamente, la leí hace muchos años, porque ha habido una gran polémica con el reportaje que ha habido, el estudio que ha habido sobre Cleopatra, que la han puesto negra y todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si realmente no se sabe de qué color era la piel de Cleopatra. Es cierto que tenía raíces griegas, que era de la raza, que era de la dinastía de los Ptolomeos, pero es verdad también que fue la última de la dinastía. Es decir, esa dinastía, esa rama, llevaba ya muchísimos siglos en Egipto, con lo cual quizás no fueran negra, pero sí que tampoco era blanca. Tendría un color de piel más oscuro, lo cual me lleva a pensar dónde está realmente la franja entre ser blanco y ser negro. Porque es absurdo, es que esa franja es absurda. Es lo absurdo de designarnos por colores. Las esculturas, las efigies que tenemos en las monedas no nos dan una imagen clara de cómo era Cleopatra. Con lo cual tampoco es exagerado decir que Cleopatra pudiera ser negra. De hecho, también hay otra serie que es sobre el rey Arturo, que también se llevaron la gente las manos a la cabeza, que han hecho a Sir Lancelot, a Lanzarote, lo han hecho negro. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, pues que cuando empiezas a estudiar leyenda histórica, pues te das cuenta que los caballeros del rey Arturo vienen justamente en el periodo oscuro de Europa. Es decir, cuando con la caída del Imperio Romano, que hay unos años que se llaman los años oscuros porque no sabemos qué es lo que ocurrió, está todo en tinieblas y estamos hablando de que el Imperio Romano se había caído. ¿Y qué es lo que ocurría con los ejércitos romanos? Pues que muchas veces incluían en sus filas
a personas de otras razas. Y había nubios en las filas romanas. ¿Un Lanzarote negro? Pues no sería de extrañar que viniera precisamente de esas otras tribus, de esas otras razas que entraron en el ejército de Roma. ¿Por qué no? Tampoco es algo que me sorprenda o me llene de inquietud. Porque sería, aunque es leyenda, pero sería perfectamente normal. No hay ninguna incongruencia en eso. Bueno, pues esto es lo que quería comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, antes de iros, el like, no se os olvide que es súper importante. Suscribíos, que es gratuito. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.